agradecerle al doctor Falasco, digamos, por la presentación que hizo, que creó más expectativas de las que corresponden. De hecho, los ejemplos que él puso van a aparecer en la presentación porque son justamente una parte importante de lo que tiene que ver con interacciones. Bueno, ahí abajo hay una pequeña descripción de las cosas que he hecho y bueno, yo ya estoy jubilado, soy profesor consulto titular, que es la forma en que amablemente la facultad nos deja seguir laburando a los que hemos pasado la edad de jubilación. Y como le digo habitualmente a los chicos, mientras me aguanten y me siga divirtiendo estar, digamos, con alumnos, voy a tratar de seguir haciéndolo y realmente, digamos, bueno, para mí es muy, no solamente interesante, sino gratificante. Lo mismo que estar con ustedes acá. El tema de interacciones tiene una importancia mayor de la que uno se imagina. Si estoy jubilado, calculan que tengo unos cuantos años, digamos. Cuando yo estudié fármaco, cuando estaba en algún curso, como están ustedes sentados ahora, interacciones era un punto mínimo que aparecía de vez en cuando en los títulos y no más que eso, o sea, nadie le daba mucha bolilla, siendo que obviamente ya existía una cantidad importante de interacciones. Ahora, como va a aparecer en algunos de los ejemplos más adelante, es obligatorio que sea sistemáticamente evaluado por la industria farmacéutica con cualquier nuevo medicamento que se genera, que se va a registrar, y con cada medicamento que ya está registrado, cuando al momento de hacer la reinscripción, usted sabe que los medicamentos tienen permiso de comercialización por 5 años y tienen que andar renovándolo periódicamente, cualquier cosa que haya aparecido en los 5 años previos sugestivo de que pueda haber alguna interacción, y la interacción habitualmente el que la detecta es alguno de los que están sentados acá, o sea, los médicos somos los que detectamos la enorme mayoría de esas cosas, es obligatorio que haga estudios específicos al respecto, que tiene una complejidad bastante más grande de lo que uno se imagina. O sea, es un tema que ha ido cambiando bastante a lo largo del tiempo. Lo primero que vamos a poner son un par de ejemplos. Uno es un clásico de los clásicos, la metformina. Creo que todos han usado probablemente metformina más de una vez con sus pacientes. Es una droga que llamativamente es bastante vieja. Es una droga que tiene más de un siglo de haber sido inventada, aunque se le empezó a dar alguna importancia hace 70 años, o sea, hace una contemporánea mía, digamos, por un año de diferencia, básicamente, o sea, muy parecido, que desde los años 90 es de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes de tipo 2. Por una cosa que en su momento fue bastante llamativa, y es que cambiaba la probabilidad de sobrevida de los pacientes. Esto es, a igualdad de beneficio en cuanto a la glucemia, hacía un montón de otras cosas que no se habían entendido y que todavía en parte siguen sin entenderse. El asunto es que esta droga, que tiene unos cuantos años, una de las cosas que puede producir y que le costó el registro a algunos de los primos de la misma familia química es la posibilidad de producir acidosis láctica. Es un efecto adverso grave y que, dependiendo de la serie que uno lea, puede tener hasta el 50% de mortalidad, lo cual es un montón, o sea, es una cosa que realmente es preocupante. Eso se puede producir en cualquier persona, pero típicamente, digamos, el factor de riesgo más importante es la asociación con contrastes iodados. De hecho, esta que aparece mencionada ahí en el medio es la primera referencia del primer lugar donde se usaba metformina en diabetes, que era Francia, justamente describiendo eso, la asociación en pacientes que estaban sometidos a básicamente un estudio radiológico de los que se hacen habitualmente una cantidad importante, y básicamente eso llevó a pensar algo tiene que ver, aunque no se entendía demasiado bien. De hecho, no se entendió durante un montón de años. Obviamente el problema es justamente la interacción con los contrastes. Esto que aparece acá es un estudio experimental justamente mostrando con herramientas disponibles en los últimos 20 años, no en el 1922, ni en los 50, ni en los 70, cómo se distribuye la metformina, que muestra básicamente la importancia que tiene que vaya a parar al hígado, que es su principal sitio de acción, y eso que ven en coloradito es la vejiga, donde se concentra la metformina, básicamente porque es excretada por el riñón. Esa excreción en el riñón es mediada fundamentalmente por un sistema de transportadores que en los años 70 no se conocía, que es este que aparece esquematizado acá, que son transportadores de cationes. La metformina es un catión, compite con otros cationes,
El de la derecha es el ratón, no podemos olvidar de él. El que está a la izquierda es el esquema de las células de los contorneados proximales renales humanos, donde el que está a la derecha, el ovalito ese que dice OCT, es el transportador de cationes orgánicos, que está clonado, secuenciado y, bueno, recontra estudiado desde hace una veintena de años aproximadamente. Y el que está a la derecha apuntando hacia la luz tubular es otro transportador que también lleva cationes, que tiene ese simpático nombre de MATE, que es una sigla porque originalmente fue estudiado en relación a antimicrobianos. Después se encontró que tenía un montón de funciones adicionales. En definitiva, la metformina, esa que aparecía en la vejiga, en este animalito, es básicamente la que pasó a través de esta célula entrando por el transportador de cationes y saliendo por el mate hacia la orina. Ese mismo sistema lo usan los contrastes iodados. Cuando yo al paciente le pongo el contraste iodado, el transportador tiene que elegir a quién transporta, si al contraste o a la metformina. Gana por cantidad el contraste y la consecuencia, la metformina se queda del lado de la sangre. La consecuencia es que la concentración aumenta y alcanza niveles tóxicos que son los que llevan a la acidosis láctica. Cuando se dieron cuenta de esto, hace cerca de 30 años, la conclusión fue rápida. Bueno, si le vamos a dar un procedimiento con contrastes a una persona que está con metformina, antes de meter el contraste deberíamos suspender la metformina y hasta que no se ha eliminado el contraste no se la volvemos a dar. O sea, es una cosa que cambió radicalmente la forma de entender el problema. Es una interacción en la cual lo que vamos a estar viendo es esencialmente un aumento de la concentración de la metformina. La mayor parte de las interacciones farmacocinéticas estudiadas, que son un montón, se detectan fácilmente porque o sube o baja la concentración. Esto que mostraba el doctor Falasco de qué pasaba con la simvastatina o qué pasaba, digamos, con los distintos modelos, digamos, que fueron presentados, esencialmente uno se da cuenta de qué manera midiendo la concentración y viendo que tiene más o que tiene menos de acuerdo al efecto que uno ya haya encontrado. Algunos de esos son los que vamos a analizar dentro de un ratito. O sea, hay una herramienta que hace que estas sean más fáciles de entender. No significa que sean fáciles de arreglar ni cosas por el estilo, pero por lo menos más fáciles de entender. Y cuando uno entiende, y algún ejemplo vamos a ver hacia el final de la charla, hay cosas que prudentemente uno puede tratar de evitar de hacer, como esto de evitar la superposición simultáneamente del contraste y la metformina. Otro modelo diferente es otro clásico que también todos recontra conocen, que es la interacción entre sildenafil y nitratos orgánicos. Es básicamente una cosa que no solamente, digamos, se entiende, sino que aparece en el prospecto, aparecen todas las recomendaciones y básicamente es importante porque entre otras cosas puede matar. O sea, es un efecto en el cual uno se va de escala con respecto a la respuesta que obtiene y eso hace que sea poco predecible. Puedo predecir que va a haber un aumento, pero no puedo decir hasta dónde va a llegar. Y es esto lo que hace que sea especialmente peligrosa. Lo que aparece ahí resaltado básicamente está sacado del prospecto, pero lo mismo van a encontrar en cualquier libro de texto, sea de fármaco, en cualquier material, digamos, donde se hable de esto. Es interesante recordar que uno llegó a identificar el sildenafil y de ahí toda la categoría de la fosfodiesterasa 5 como tratamiento de disfunción eréctil a partir del efecto adverso que tenían cuando lo estaban estudiando fundamentalmente como antihipertensivo y antianginoso, para lo cual obviamente hubo que cambiar radicalmente la forma de analizarlo. Y por cierto, unos cuantos de los pacientes que lo estaban utilizando en esas condiciones usaban nitratos justamente por la patología de base que tenían. El mecanismo, creo que todos lo recuerdan y seguramente lo han discutido o lo van a discutir en alguna otra parte de este curso, es que, por un lado, el nitrato genera óxido nítrico, que es un mediador tremendamente importante en fisiología cardiovascular, y lo que hace el sildenafil es inhibir la enzima que metaboliza, o sea, degrada el mediador de la acción de ese óxido nítrico, que es el GMP cíclico. O sea, tengo dos sustancias que actúan en pasos diferentes secuenciales de una misma vía de activación de algo. Eso no es la única forma, pero es la principal y más entendida forma de generar mecanismos de sinergismo verdadero, de potenciación, donde el resultado que obtengo es un aumento de algo
que frecuentemente es impredecible, o sea, desproporcionadamente grande. No es que llega más rápido al efecto máximo, sino que alcanza efectos superiores a lo que sería el máximo esperable con cada uno por separado. Y eso, en este caso en particular, eventualmente puede matar. Cuando uno escucha o encuentra, y eso pasa mucho con la gente en la calle y mucho más, digamos, con los médicos jóvenes, a veces discute o duda si realmente puede matar o no. O sea, eso de matar suena muy, muy duro. Esto que aparece acá es de una revisión del año pasado, del Journal of the American College of Cardiology, que es uno de los grupos grandes, digamos, de estudio de qué pasa con la cardiología en Estados Unidos y por extensión en el resto del mundo, que se propusieron mirar si realmente la interacción existía en la vida real, siendo que está claramente establecido que no se debe hacer, y qué consecuencias tenía. Analizaron básicamente bases de datos. Eso va a volver a aparecer hacia el final. Es una de las herramientas que en este momento permiten sacar información tremendamente valiosa, cuantificarla y a partir de ahí adoptar, primero interpretarla con conclusiones y después adoptar, digamos, recomendaciones. El asunto es que en la práctica analizaron 60 y tantos mil prescripciones de nitratos, de los cuales 5.000 y pico estaban recibiendo, pese a que está contraindicado, o sea, aparece claramente en el prospecto, o sea, el tipo que les hizo la prescripción estaba haciendo algo que estaba infringiendo lo que debía ser, o, para decirlo de otra manera, corriendo el riesgo de hacer un off-label potencialmente peligroso de sildenafil. Y la consecuencia que llegan a ver, soy un poco torpe con esto, pero creo que llegan a ver, digamos que con un poquito de imaginación, 1, 2, 3, 4, la cuarta barrita corresponde a el infarto del miocardio y es algo así como 75% más alto en los que recibían sildenafil que en los que no lo recibían. O sea, estamos hablando de un aumento significativo de algo que, lo mismo con muerte de causa cardiovascular, muerte de causa no cardiovascular, o sea, por donde lo quieran mirar, digamos, da sustancialmente aumentado. Estos son todos los índices de fosfoliesterasa 5, de los cuales la enorme mayoría de prescripciones de sildenafil por lo que es el mercado, digamos, de este tipo de productos. Conclusión, en serio mata. O sea, y no mata a todos, pero mata lo suficiente como para que uno lo tenga que tomar en serio y, de alguna manera, prudentemente tratar de evitarlo. ¿Puede haber cosas que uno no pueda evitar? Sí, puede haber circunstancias donde uno se meta en situaciones de riesgo. Pero si las podemos evitar, lo prudente es evitarlas. De alguna manera, digamos, este tipo de cursos deberían ayudarlos a justamente eso, evitar las situaciones de riesgo más importantes. Estas interacciones uno las puede encontrar en múltiples materiales. Estamos en la época de la inteligencia artificial y esto está cambiando con enorme velocidad, pero durante décadas quizás la fuente más fácilmente disponible para los médicos, los que están en práctica asistencial, es un texto que en Gran Bretaña o en los países, digamos, que son parte de la comunidad británica del Commonwealth, es de acceso libre y gratuito. De hecho, el gobierno se lo manda todos los años a los médicos del sistema. Es el Formulario Nacional Británico, que además de tener los medicamentos que se usan, o una selección de los medicamentos que se usan, incluye apéndices, incluyendo de interacciones, con lo cual uno razonablemente, simplemente mirando, puede identificar si lo que va a prescribir tiene o no interacción con alguna otra cosa que el paciente venía recibiendo o que le vamos a agregar, y en particular puede identificar si esa interacción es de importancia clínica o no. Libros de interacciones hay un montón. Bodoques de este grosor, o sea, como si fuera medio Goodman y Gilman, para que se hagan una idea, digamos, destinados exclusivamente a interacciones. Cosas que primero, digamos, nadie puede leer y mucho menos recordar, como se pueden imaginar. Pero la mayoría de esas interacciones describen interacciones que uno puede encontrar in vitro y que no se sabe exactamente hasta qué punto impactan clínicamente en lo que a un paciente le puede llegar a pasar. El formulario británico tiene
una sección de interacciones que deben ser unas 30 páginas aproximadamente, donde están las que son clínicamente relevantes y que hay documentación de que a alguien han matado o que han generado algún tipo de problema suficientemente grave como para tomárselas en serio. Eso en serio tiene décadas. Desde hace un poco menos de tiempo, las interacciones son de notificación obligatoria, o sea, son parte de lo que es la actividad de farmacovigilancia que vamos a estar discutiendo de vuelta superficialmente la semana próxima. O sea, si uno detecta una interacción, es obligatorio. Yo digo obligatorio, es lo que dice la ley. También es cierto que, como no tiene una sanción, lo de obligatorio termina siendo de cumplimiento optativo, por decirlo delicadamente. Pero el resultado es que existe el mecanismo y existe el receptor por excelencia de esto, que es justamente el área de farmacovigilancia de la ANMAT, que a su vez la manda a los registros internacionales, terminan en un centro de vigilancia en la OMS, donde se procesa toda la información y donde salen algunas cosas interesantes, algunas de las cuales van a aparecer hacia el final de la charla de hoy. Estas interacciones son importantes por motivos más o menos obvios, pero la principal lógica es que el paciente polimedicado es una realidad en todo el mundo y hay algunos casos que son especialmente frecuentes. Muchos de ustedes deben ver pacientes de PAMI. El paciente de PAMI usualmente es un paciente que recibe muchas medicaciones y el problema, desgraciadamente, es que a veces tienen más de un médico que le prescriben cosas y a veces le prescriben la misma cosa con nombres distintos o le prescriben cosas parecidas con el mismo efecto sin que nadie registre adecuadamente eso, y eso genera algunos problemas importantes, cosa que en los años recientes ha llevado a que sea creciente el interés en prescribir. Esto es no solamente saber qué es lo que uno le tiene que prescribir a un paciente, sino qué cosas le tiene que sacar de las que venía recibiendo el paciente. No solamente como en el caso del tramador que estaban viendo con el doctor Palasco hace un momentito para reemplazarlo por otra cosa, sino en muchos casos porque no le estaba aportando nada y no hace falta tampoco reemplazarlo. Ejemplos típicos de esto tienen que ver justamente con interacciones. Muchos de ustedes probablemente han visto pacientes que reciben como miorelajante alguna cosa que tenga piridinol. Debe ser probablemente en este momento las asociaciones de piridinol con distintos tipos de antiinflamatorios no esteroides, la medicación más frecuentemente utilizada como miorelajante. Lo que la mayor parte de los profesionales que prescriben piridinol no saben es que el piridinol es primariamente un bloqueante muscarínico. Es una droga que tiene cerca de un siglo, que fue desarrollada originalmente como antiparkinsoniano, en la época en que no había levodopa todavía, y que obviamente suma efectos con cualquier otro bloqueante muscarínico que el paciente esté tomando. Porque alguien le dio un antiespasmódico, porque estaba tomando algún antidepresivo con efecto, o algún antipsicótico, digamos, con efecto de bloqueo muscarínico, cosa fuerte, y la consecuencia práctica de esto es que a lo mejor no va a ver bien, va a poder ver el diario o ver la televisión adecuadamente. El diario ya no se lee más, creo que son todos conscientes que eso revela un poco la edad del que está hablando, pero hay gente que todavía lee alguna cosa, incluso el celular, digamos, hay que leerlo de vez en cuando. La parte importante es que además de tener dificultad para ver, se puede caer, y que un viejo se caiga es un problema mayúsculo. O sea, es uno de los eventos que con frecuencia termina en un camino, desgraciadamente, bastante complejo, a partir de que puede tener fracturas, y las fracturas con inmovilización generan líos. ¿Sí? El asunto es, como estaba diciendo recién, es que esto, en este momento, digamos, no solamente, digamos, hay una colección grande ya registrada, sino que es obligatorio analizarlo. Y en particular, eso es lo que menciona el último parrafito. O sea, cualquier nuevo medicamento en este momento, una de las evaluaciones a las que es sometido es el análisis de su potencial de generar interacciones con otros medicamentos. Uno lo lee así, y el potencial es no es, digamos, infinito, pero muy grande por lo menos. O sea, hay pilas de posibilidades. Bueno, algunas de esas están pautadas y se deben analizar. Y como les decía recién, esto se aplica no solamente al nuevo, que va a licenciarse dentro de 1 año o 5 años y está en desarrollo ahora, sino a los que ya están cada vez que aparece alguna cosa nueva.
y aparecen muchas más cosas nuevas de las que uno se imagina y obviamente no se entera si no se mantiene actualizado, que es uno de los problemas que tenemos en relación a la farmacología en medicina. Estas interacciones obviamente pueden ser tanto de causas farmacocinéticas como farmacodinámicas, son los dos ejemplos que estamos ilustrando al principio, y las que mejor se entienden por el motivo obvio que les mencionaba, que hay una herramienta que permite analizarlas con metodología adecuada, son las farmacocinéticas. ¿Por qué? Porque puedo medir la droga o los metabolitos o lo que corresponda. Yo recién les mencionaba que esto está crecientemente en el centro de atención. Esto es así, no acá, es en todo el mundo. Eso es una búsqueda de ayer, o sea, yo estaba tratando de revisar, digamos, qué cosa íbamos a modificar en el Power que se parece a alguno que alguna vez hemos usado acá. Me metí en PubMed, que de lejos, digamos, la base de datos que más probablemente les va a arrojar información adecuada para tomar decisiones en relación a medicina. Y si uno pone interacciones de drogas, se encuentra que hay 19.000 papers publicados de esto. Se imaginan que es imposible dar los 19.000 papers, porque a nadie le pasa por la cabeza ni cosa por el estilo. Lo que es interesante es ver en el inserto abajo a la izquierda cómo ha ido aumentando la proporción de la cantidad de trabajos de este tema, digamos, año a año. Un pedazo importante de ese aumento tiene que ver con la obligación que yo les mencionaba recién. Pero la obligación es mucho más reciente, o sea, esto viene sostenidamente desde hace prácticamente 20 años. Eso tiene que ver justamente con la percepción de que muchos medicamentos que parecían seguros han salido a partir de detectar algún problema con una interacción. Si lo quieren llevar cronológicamente en el tiempo, quizás el ejemplo más relevante, que de alguna manera fue la punta del ovillo de muchas de estas cosas, fue cómo cambió primero el permiso, primero la autorización que tenían y después directamente la suspensión, con algunos de los primeros antihistamínicos no sedativos, el aspenisol o la terfenadina, drogas que ya entraron al mercado a comienzos de los 80, que para el final de esa década ya estaban en la lista de peligrosos porque provocaban el QT y eso generaba torsión de puntas y arritmias ventriculares. Los generan por sí mismos, pero la punta del ovillo que permitió detectarlo es básicamente en los que tenían concentraciones altas por interacciones. Eso llevó a que en 30 años cambiara la reglamentación y hoy es obligatorio estudiar sistemáticamente el potencial de programación del QT para cualquier medicamento. Si ustedes buscan información antes del año 90, prácticamente no van a encontrar, salvo para quinidina y algún antiarrítmico, nada. Si lo buscan ahora en cualquier base de datos o en cualquier texto de medicina interna o de farmacología, van a encontrar un listado enorme en el cual, entre otras cosas, están incluidos los opiáceos, incluyendo el tramadol que mencionaba el doctor Falasco hace un momentito, lo cual es un problema hecho sea de paso. Esto que aparece acá es otra cosa que es marginal para lo que estamos discutiendo, pero quizás es interesante que tengan alguna idea al respecto. Creo que todos han escuchado hablar de la globalización. La globalización se aplica a un montón de cosas, donde probablemente es más evidente esa relación a medicamentos. La normativa de control de medicamentos, esto es, ¿qué le voy a pedir un medicamento para darle permiso de ser comercializado? O para sostenerlo en el mercado, o para sacarlo, digamos, por las buenas o por las malas del mercado. Durante prácticamente un siglo era una cosa particular de cada país. Desde el comienzo de los 90 hay un esfuerzo internacional muy grande a través de lo que originalmente se llamaba Conferencia Internacional de Armonización, que tenía la sigla ICH, y que desde el 2015 conserva la misma sigla, pero cambió el nombre por Consejo Internacional de Armonización, que básicamente establece las normas que la comunidad científica vinculada a medicamentos considera que son razonables y después cada país internaliza. Socios fundadores de esto fueron la FDA de Estados Unidos, la EMA de la Unión Europea y la Agencia de Control de Medicamentos de Japón, como representantes básicamente de las Américas, de Europa y de Oriente,
En la actualidad, las normas ICH, aparte es obligatorio para esos 3 grandes mercados, son prácticamente adoptadas por la enorme mayoría de los países, y los que no son parte de ICH intentan aproximarse. Por ejemplo, en América Latina, ANVISA en Brasil o COFEPRIS en México son parte de ICH, o sea, a pie juntillas lo que se acuerda en ICH es obligatorio ahí, y en Argentina está desde, habiendo sido la que estuvo más cerca de entrar al principio cuando se creó el ANMA, arañando la posibilidad de entrar, porque todavía nos faltan unas cuantas cosas como creo que se pueden imaginar. No hay más que prestar atención al fentanilo de estos días o cosas por el estilo para darse cuenta de que hay alguna cosa que no funciona todo lo bien que debería funcionar. Pero incluso con eso hemos mejorado muchísimo. Eso también, ustedes son jóvenes, no saben las cosas como eran antes, digamos. O sea, además de mejorar, lo que había antes era bastante peorcito. Lo que aparece acá es justamente una guía de ICH. La flechita de abajo marca la fecha en la cual fue puesta en vigencia. Si ustedes se fijan, es 2024, o sea, es una norma que es obligatoria desde hace un poquito más de un año. Ya antes de esto había normas, pero cada país tenía normas de interacciones y eran relativamente disímiles. Bueno, ahora está establecido qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que tiene que hacer hoy en día incluso un fabricante en Argentina. Y si lo hacemos bien o no es otra historia, digamos, ahí después uno puede tener algún tipo de discusión. Específicamente es para esa detección del potencial de interacciones que tienen los medicamentos nuevos o los que se están reinscribiendo. Estas se limitan nada más que a las farmacocinéticas. ¿Y por qué? Porque son las que se pueden medir adecuadamente. No quita que las otras son importantes, pero si no tengo una forma adecuada de sistemáticamente evaluarlas, no le puedo pedir a todo el mundo que se ponga a hacer algo que no es suficientemente útil, por decirlo de alguna manera, incluyendo qué tipo de estudios in vitro y de estudios clínicos hay que hacer para esto. Muchos de ustedes probablemente recordarán que en algún momento cuando hicieron fármaco, sea el formato que fuere, habrán visto que había estudios clínicos que se hacían en pacientes y algunos en voluntarios sanos, estudios de bioequivalencia, cosas por el estilo. Todos estos estudios son también en voluntarios sanos, o sea, el área de investigación en voluntarios sanos va mucho más allá de solamente los estudios de cinética, cosas por el estilo, que a veces es la idea que a uno le queda cuando habla del desarrollo de medicamentos. Probablemente, viendo la escala, son todos jóvenes, o la mayoría son jóvenes, y es probable que algunos estén haciendo la residencia o la hayan terminado no hace demasiado tiempo, y seguramente la mayoría de los que hicieron la residencia habrán tenido, digamos, el periodo compensatorio después de haber estado de guardia o cosas por el estilo. Bueno, cuando yo me recibí de médico hace un montón de años, prefiero ni hablar de la cuenta, digamos que son un montón, había residencias ya, pero eso de que alguien pudiera irse más temprano al día siguiente porque había estado de guardia la noche previa no existía, digamos. Seguramente acá en la primera fila más de uno se debe acordar de ese tipo, digamos, de normativa. Bueno, eso cambió a partir de un accidente que llevó a un cambio, primero en Estados Unidos y después se desparramó prácticamente por todo el mundo, es el que aparece mencionado acá. Cambio que surgió a partir de una chica que se murió, una piba de 18 años, una chica jovencita que daba la casualidad que tenía un pariente famoso, con lo cual digamos, tuvo mucha presencia en los medios. La pobre, básicamente, como está marcado ahí en las partes que se ve en letras en rojo. Por otro lado, si el joven doctor, al prescribir la dosis, digamos, la lamentable dosis, digamos, que marcó el destino de esta paciente de meperidina, hubiera sido advertido por una computadora acerca de la interacción adversa potencial entre la medicación internada y la medicación que estaba recibiendo antes de ser internada, que incluía fenelcina, que es un de la monoaminoxidasa, probablemente no se hubiera muerto. Básicamente lo que hizo fue un síndrome serotoninérgico, que hoy en día es una de las cosas que seguramente muchos de ustedes han visto, porque hay cantidad de medicamentos que generan esa interacción, y ahora se entiende
hace 30 años era una de las cosas que a nadie le pasaba demasiado por la cabeza. Ahora que hay pilas de inhibidores de captación de serotonina y de interacción con cosas, el tramador que mencionaba recién es un inhibidor y por tanto es capaz de generar esta interacción, igual que la meperidina que le tocó a esta pobre mujer. Esto fue lo que llevó al cambio en la normativa de el descanso para los residentes. Entre otras cosas, porque como termina diciendo, a lo mejor, digamos, no le hubiera pasado esto si hubiera dormido una siesta el día previo como para estar un poquito más lúcido y poder prestarle atención a las cosas que estaba recibiendo. O sea, las interacciones hacen más cosas las que uno se imagina, ¿sí? Con toda esta parafernalia, digamos, de introducción, veamos un poquito, digamos, de dónde surgen estas interacciones y cuáles son algunos de los mecanismos más relevantes, que bastante coinciden con algunas de las cosas que mostró el doctor Falasco, digamos, en los casos clínicos de las preguntas previas. Este esquema que está acá es un esquema que no corresponde a ninguna droga en particular, pero que es aplicable a la mayoría de los medicamentos de uso sistémico. Básicamente, sería bueno que esto me hiciera caso, pero uno tiene que llegar a un determinado órgano para tener un efecto. Puede ser que yo sepa cuál es ese órgano, que no lo sepa, pero digamos, la forma que entendemos los medicamentos hacen pensar que en algún lado hay un blanco al cual el medicamento va a ser capaz de acceder e interactuar molecularmente con él. Sea con un receptor, sea de alguna otra manera. O sea, hay una cantidad de posibilidades, pero en definitiva, digamos, debería haber un lugar razonablemente identificable, lamentablemente habitualmente fuera de los métodos que podemos utilizar en medicina. Recién uno de los pacientes de un caso, digamos, estaba recibiendo clonazepam. Bueno, clonazepam actúa por acá en algún lado, ahora decir exactamente en qué parte de por acá, digamos, está actuando, créanme, es muy difícil. O sea, sinapsis GABAérgicas donde vaya a actuar el clonazepam hay por todos lados en el sistema nervioso y muchas de esas tienen que ver, digamos, con el efecto que se genera. O sea, no siempre sabe dónde se está produciendo el efecto con suficiente precisión como para apuntarle, pero sí sabe que en algún lado eso está pasando. O sea, es un concepto teórico importante para entender conceptualmente qué es lo que hace el medicamento. Dentro de esa teoría, un lugar relevante corresponde a ese rectangulito chiquito que aparece, que se llama biofase. Biofase es el espacio, o sea, es un espacio, físicamente es un espacio en el cual la droga está en condiciones de interactuar libremente con su receptor o con su mecanismo de acción, sea este el que fuere. De vuelta, si vamos al ejemplo del clonazepam que estaba mencionando recién, en principio esa biofase debe ser la sinapsis GABAérgica en la cual está el receptor GABA sobre el cual va a tener que actuar. Aunque yo no sepa cuál es de todas las sinapsis la que me interesa, ni exactamente dónde están, porque en serio son un montón de lugares. Lo importante va a ser que la droga tenga ahí la concentración que hace falta para generar el efecto que estoy buscando. En la práctica, eso casi nunca lo puedo saber, pero tengo una herramienta a partir de la cual la droga va a estar llegando ahí, si es un medicamento ecosistémico, que es el plasma. De ahí que para prácticamente todos los medicamentos, el marcador subrogante que se utiliza como predictor de si estamos en el rango terapéutico, en el rango tóxico, si me falta o si me sobra medicamento, es la concentración plasmática. Y ustedes habrán visto seguramente cantidad de listados de entre tanto y tanto de concentración para tal o cual droga, que por supuesto nadie puede retener de memoria, pero que están tabulados y que además al día de hoy muchos de ustedes deben tener incluso listas en el celular porque son fácilmente disponibles en una cantidad de herramientas. Esa concentración de la droga en el plasma, que es la que va a estar llegando a donde me interesa, no es donde me interesa, pero es el requisito previo como para que pueda llegar ahí, es el balance entre lo que está entrando y lo que está saliendo. Todo eso básicamente es farmacocinética. Todo lo que aparece en el segundo rectángulo de derecha e izquierda entre los efectos de la droga tiene que ver con la farmacodinámica. Si ese receptor lo está estimulando, lo está inhibiendo,
si está modificando su densidad o qué demonios le está haciendo, que pueden ser de vuelta un listado relativamente grande de drogas. Ahí es donde aparecen los mecanismos como esa interacción que vimos entre el sildenafil y los nitratos orgánicos, donde desgraciadamente, digamos, la cantidad de cosas que hay es muy grande y lo que sabemos de ellas, sabiendo un montón de datos, es insuficiente en la mayoría de los casos, no en la totalidad. Hay un tercer elemento que habitualmente los que nos gusta la farmacología miramos de costado porque lo entendemos, pero no lo suficiente, que es cómo esto se modifica en distintos tipos de condiciones fisiopatológicas. Esto es, no es lo mismo la respuesta que uno tiene con un IECA en un paciente que tiene un valor normal de anemia que un paciente que está con una hiperpeninemia, por ejemplo, porque tiene un hiperaldosteronismo o cosas por el estilo. Y a lo mejor tiene hiperaldosteronismo porque le hemos dado una tiazida, cosa que es relativamente frecuente y que uno la puede buscar o se la puede encontrar. Si la está buscando, seguramente, digamos, va a ser prudente y no le va a poner cantidades grandes. Si se la encuentra sin pensarlo, por ahí tiene algún accidente. Sobre todos estos puntos puede haber variables que generen interacciones entre medicamentos. Las que son farmacodinámicas, uno puede hacer una serie de características. Por ejemplo, muchas de las que están descritas tienen que ver con drogas que tienen o efectos muy similares, con lo cual yo puedo esperar que sumen efectos. Cuando recién les decía el señor que está tomando prednisolone porque tiene una contractura, con al mismo tiempo una prescripción de un antiespasmódico porque le dolía la panza o lo que tengan ganas de imaginarse. Eso, lo que estamos viendo ahí, básicamente son efectos similares por medicamentos distintos que se van a estar sumando. Alternativamente puede ser que a un paciente que a lo mejor le están dando, ahora se usa mucho menos, pero todos recordarán seguramente que algunos de los pacientes con glaucoma reciben pilocarpina, que es un agonista muscarínico. Si a ese le dan un bloqueante muscarínico, una de las cosas que pueden lograr es que el efecto de la pilocarpina por lo menos se atenúe. Y eso también es un problema, cosa que los clínicos en general se lo dejan derivado al oftalmólogo, digamos, pero que pasan más veces de lo que uno se imagina. Estas son las más obvias, son la mayoría de las que están descritas y son razonablemente entendibles. Las que se van de mambo son las que tienen que ver con mecanismos de sinergismo, como se estaba mencionando recién. Por otro lado, puede haber algunas situaciones donde el blanco al cual están apuntando sea el mismo. ¿Sí? Ahí tenemos pilas de cosas que han sido desarrolladas por la industria farmacéutica. Todos ustedes han usado más de una vez un beta bloqueante o cosas por el estilo. Bueno, la idea de los beta bloqueantes arranca hace casi un siglo con la comprensión de que había receptores alfa y beta, y a partir de ahí, digamos, fabricar moléculas parecidas a la adrenalina para mimetizarla o antagonizarla ha sido una estrategia tremendamente productiva en la industria farmacéutica y, por cierto, una de las que hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, más utilizada. No nos vamos a meter en eso, pero tengan idea que el nivel de comprensión de la acción en función de qué receptor está actuando, que durante 60 años fue un poco la frontera de la comprensión, en los últimos 20 está cambiando, y algo va a aparecer dentro de un ratito, a partir de entender lo que es la heterogeneidad que puede tener en la señalización un mismo receptor. Cosa que se puede explotar con fármacos diferentes y que puede tener que ver con, por ejemplo, la acción de beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca o cosas por el estilo. Esto es, el efecto es de clase, pero no todos tienen la misma magnitud en proporción a lo que uno logra de bloqueo, y esto, digamos, se puede medir. Normalmente estas interacciones farmacodinámicas suelen ser predecibles si uno conoce qué es lo que hacen, pero no es tan simple, y una vez que uno ha hecho una identificación, habitualmente hace la tasa de que los que tengan el mismo mecanismo van a tener la misma probabilidad. Esto genera algunos de los algoritmos que ustedes van a ver de prevención o de disminución de riesgos, que van a volver a aparecer la semana que viene cuando estemos hablando de farmacovigilancia.
Las farmacocinéticas básicamente, en cambio, lo que modifican es la concentración a partir de que o entra más o entra menos droga, que sale más rápidamente o más lentamente, o que se distribuye en forma diferente. No son fácilmente predecibles, pero ahora que se estudian sistemáticamente hay un montón de herramientas que por lo menos algunas permiten sacárselas de encima. ¿Qué quiere decir esto de sacárselas de encima? Dentro de un ratito va a aparecer una familia de citocromos, que los PK250 en cuenta todos los tienen presentes. De hecho, hace un ratito hablaron del CYP3A4, que es de lejos el más importante. Los CYP, entre otras cosas, son polimórficos, o sea, hay una enorme cantidad de variaciones normales, ¿sí? Estas por sangre de las dos primeras filas, analizamos a nivel genómico qué le tocó a cada uno en relación al CYP3A4 y lo más probable es que sean similares. Si en vez de mirar el gen del CYP3A4 miro el del CYP2A6, voy a encontrar que probablemente de los 2, 4, 6, 9 que hay acá en la primera fila, tengo 2 o 3 que tienen lo mismo y los otros 6 tienen alguna variante diferente. Esto tiene que ver con que, siendo normales, permiten tener una cantidad de diferencias en la secuencia que codifica proteínas, pero que no son exactamente iguales. Eso determina que pueda haber diferencias importantes en la respuesta, por ejemplo, a un montón de drogas. Hoy por hoy, que es obligatorio medir eso, si un fabricante está encontrando un medicamento que le parece tremendamente atractivo por el potencial que tiene, pero resulta que solamente sustrato de ese ciclo, desgraciadamente no va a poner una moneda más en el desarrollo, por eso le va a generar algún lío que va a terminar, digamos, con algún accidente grave. O sea, esto de hacer predicciones no es fácil, pero cuando se pueden hacer, en general determinan conductas que en la industria farmacéutica suelen ser muy drásticas. Esto es, hago o no hago la inversión de poner otros 200 palitos verdes para terminar de desarrollar el medicamento o cosas por el estilo. Una particularidad de las interacciones farmacocinéticas es que en general son difícilmente extrapolables dentro de la misma clase de medicamentos, o sea, es mucho más caso por caso. Por otro lado, lo que permite que el que estaba desarrollando parecía muy interesante y tiene este problema, busco otro que haga lo mismo, pero que justamente no use la misma enzima, que es otras estrategias, digamos, que se han desarrollado. Esto es un poco lo que estábamos hablando. Yo tengo tendencia a ser un poco parlanchín, habrán percibido, con lo cual por ahí... ¿Me puede decir la hora? 6 y 20. ¿Ah? Y 35, ok. No, 6 y 35. Bueno, todo esto lo voy a pasar, son las generalidades que estábamos hablando antes sin ponerlo con tanto detalle y vamos a pasar a mirarlo. ¿Sí? Yo recién les mencionaba que muchas de estas cosas aparecen en registros que uno tiene o puede tener acceso desde el celular. Desgraciadamente, mucha de la información durante años, digamos, no incluía detalladamente estas interacciones. Eso está cambiando, justamente a partir de que es obligatorio su determinación. Cosas que tienen que aparecer en el prospecto, es obligatorio que aparezcan justamente en los sistemas electrónicos de registro. Vamos a ver entonces un poquitito, digamos, cada una de estos tipos de interacciones. Esto es la típica curva sin respuesta que todos han estudiado en algún momento. Sobre esa curva uno encuentra que se han hecho una cantidad de construcciones teóricas importantes. Eso puede ser la curva de relajación bronquial con agonista beta-2 en un asmático o cosas por el estilo, o en un sistema, digamos, in vitro, en el cual el mismo receptor que estoy haciendo es medirlo en un linfocito para ver cómo mete el AMP cíclico, o lo que tengan ganas de imaginarse. La lista es relativamente grande. Con ese esquema de referencia, que tiene un siglo, estamos hablando de una historia antigua, si ustedes quieren, se construyó toda la teoría de receptores, que básicamente lo que planteaba es: puedo tener la R que está a la izquierda, la que está en verdecito, que es la forma basal del receptor, que no está haciendo absolutamente nada, pero que está disponible, o puedo tenerlo modificado para que sea R asterisco, esa que se ve en la otra punta de esa flecha,
que es el cambio conformacional que hace que genere algún tipo de respuesta, que activa una proteína G, que activa o modifica un canal iónico, o lo que tengan ganas de imaginarse. La lista es grande, por lo menos. Ese esquema es la base de lo que se deben llamar la teoría conformacional de la acción de los receptores, que tiene más de medio siglo de antigüedad y que sigue siendo vigente, con un agregado en los últimos años, que es el que aparece abajo del R asterisco. La idea es que el receptor no es solamente una conformación inactiva o una activa, sino que puede tener múltiples conformaciones que son capaces de hacer cosas diferentes. Con lo cual, en función de qué es lo que está pasando, cómo se está modificando esa proporción, es el tipo de respuesta que voy a tener. Con este esquema es que se construyeron las nomenclaturas que seguramente ustedes han estudiado en algún momento en cualquier curso de farmacología, sea en la universidad que fuere, incluyendo de la línea de puntitos, digamos, la línea de guiones, digamos, para arriba, son todos ligandos que se están pegando en el mismo sitio de unión de lo que sería el ligando endógeno. Esto se aplica a receptores con ligando endógeno, como por ejemplo los adrenérgicos que les mencionaba recién, donde aparecen la noción de agonistas totales, agonistas parciales y cosas por el estilo que seguramente han estudiado en algún momento, en tanto que de la línea de puntos para abajo aparecen ligandos del mismo receptor que se unen en otra parte de la molécula y que pueden generar también cambios de la conformación. Los que se unen en el mismo sitio que el ligando endógeno se llaman ligandos ortostéricos, los que se unen en otra parte se llaman ligandos alostéricos. Y en la actualidad, digamos, la clasificación de los medicamentos se hace en función de estos, con lo cual van a encontrar nombres que son un poco diferentes a los que a lo mejor alguno estudió, digamos, en sus años de estudiante. Creo que llegan a ver que esto tiene más de 15 años, estamos hablando de una cosa que no es la semana pasada, pero que sirve para entender de qué cosa estoy hablando, ¿sí? El receptor beta-2 adrenérgico fue clonado y secuenciado a comienzos de la década del 80. Fue uno de los primeros receptores acoplados a proteína G que pudo ser identificado adecuadamente, y justamente por ser uno de los primeros es uno de los más estudiados. Encima, digamos, desde el punto de vista de la industria farmacéutica es tremendamente atractivo, o sea, tiene un potencial de mercado muy grande, con lo cual se le ha puesto una enorme cantidad de dinero a los estudios, digamos, en torno a este receptor. Es este que estoy tratando de marcar con la flechita, digamos, ¿sí? Ese receptor hoy en día se puede expresar en una enorme cantidad de sistemas que previamente no lo tenían, con lo cual uno lo tiene solito y le puede agregar o sacar las cosas que quiera, o le puede generar mutaciones particulares para ver qué pasa si en vez de tener una alanina le pongo un glutánico o cosas por el estilo. O sea, uno puede hacer una cantidad de cosas divertidas para la gente que hace biología molecular que permiten entender de qué manera su estructura se correlaciona con el tipo de respuesta que se obtiene con él. Probablemente cuando muchos de ustedes estudiaron, digamos, la idea es el receptor beta recibe cosas como la adrenalina o como el salbutamol, eso le genera un cambio de conformación que hace que vaya a activar una proteína GS que a su vez va a activar la adenosiclasa, esto genera en específico y a partir de eso se produce la relajación del músculo liso del bronquíolo. Pipicucú, perfecto, digamos, eso sigue siendo cierto. Lo que no es cierto es que eso sea lo único que le puede pasar a ese receptor. Eso abrió unas cuantas puertas de interesantes, ¿sí? Esta torpeza me hace sentir muy mal, pero tengo un poquito de piedad. De la flechita para abajo, ven esa especie de triángulo, de tres bloquecitos que se ven ahí. Sí. Eso intenta representar la proteína GS, ¿sí? Que es el señalizador que estábamos hablando recién, con el cual se liga el receptor beta para activar la adenosiclasa. Y todo lo que viene hacia la izquierda del esquema es justamente eso: activación de la ciclasa, generación de AMP cíclico y toda una cascada de ahí para abajo.
Si pasa eso, nos podemos encontrar con que si estamos midiendo, por ejemplo, la formación de AMP cíclico, que es el mediador, el segundo mensajero, el tipo que descubrió la cual Nobel, o sea, fue una cosa en su momento muy importante, tenemos esta curva que aparece acá. Esto puede ser lo que está haciendo, por ejemplo, el salbutamol en este modelo. Si miran el esquema, y me da pena, bueno, ahí anduvo casi. La que está ahora, tonto que estoy, la que está a la derecha del receptor, que se parece a la GS, es la GI. La proteína G también, pero que hace exactamente lo contrario, inhibe la densiclasa. Una cosa que genera una gran sorpresa es que el receptor beta, según qué agonista ustedes le pongan, en vez de reclutar GS, recluta GI. O sea que en vez de activar la ciclasa, la puede inhibir. Y eso depende de cuál es la molécula que tiene pegada. En particular, si yo tengo un ligando que se pega al receptor y solamente recluta GI en vez de reclutar GS, en vez de tener esta línea que aparece acá abajo, o sea, la cantidad de AMP cíclico va a estar bajando. Eso es un agonista inverso del receptor. La idea de agonista inverso, que apareció hace unos 50 años, primero tenía un par de ejemplos, en este momento hay pilas de drogas que son agonistas inversos y que explican mucho mejor lo que hacen que las explicaciones previas que dábamos. Esta idea de que el receptor puede pegar tanto GS como GI, que parece una idea un poco rara para lo que se creyó durante, en serio, décadas, fue la primera explicación lógica que hubo para un fenómeno que durante años en las clases contábamos como si fuera una cosa medio mágica, que eran los agonistas parciales. Drogas que se pegaban al receptor, lo activaban, pero no generaban la misma respuesta máxima que el agonista total. En realidad, el agonista parcial genera las dos conformaciones, tanto la que pega GS y la que pega GI. Con lo cual, es ese tipo de curva, digamos. De acuerdo a que tenga más la conformación que pega GS o que pega GI, va a estar más alta o más baja la curva, y eventualmente voy a tener incluso agonistas parciales, agonistas inversos parciales. O sea, tengo toda una variedad adicional de posibilidades, que son varios de los nombres que aparecen ahí arriba, digamos, en la línea de puntos en el esquemita anterior. No vamos a analizar en detalle lo que pasa con GS y con GI, pero si miramos el esquemita, digamos, más a la derecha, creo que llegan a ver que el receptor sigue siendo el mismo en la membrana, pero que tiene unas cuantas P pegaditas. Llegan a ver que hay ¿ven que de la punta de la flecha a la derecha un poquitito hay alguna especie? Sí. Eso es porque el receptor está fosforilado. Esa fosforilación la hacen unas cuantas quinasas que no vamos a analizar, pero por un lado hacen que el receptor deje de señalizar, o sea, está frenando el sistema. Ese receptor va a estar desensibilizado. Le da además una plataforma de unión para una proteína diferente a la G, que es esa especie de triángulo azul que está puesto ahí al costado. Eso se llama beta-arrestina. Eso durante un tiempo se pensó que la única función importante que tenía era marcar al receptor para que pudiera ser endocitado, cosa que efectivamente hace. Creo que llegan a ver donde está la punta de la flecha, una especie de doble círculo. Eso es la misma membrana que estaba allá arriba, pero ahora dentro de la célula. Y creo que llegan a ver al lado de la flecha a la derecha está el receptor con la beta-arrestina pegada. O sea, eso produce que el receptor esté en un lugar diferente a donde debería estar. Ese receptor
sigue siendo un receptor interesante, pero no tiene más función. O sea, si le pongo de vuelta salbutamol, no lo va a encontrar. Eso es una de las explicaciones de por qué una cantidad de pacientes que están repitiendo, digamos, el aerosol dejan de responder, porque se encuentran que el receptor no está donde lo están buscando. Desgraciadamente, digamos, afortunadamente, hubo un señor, casualmente un médico, que trabaja en el NIH, que es un investigador básico, que demostró que además de cambiar el lugar, eso generaba una segunda cascada de citarización, que es la que aparece abajo de todo a la derecha, que básicamente tiene que ver con un conjunto de quinasas, una familia que se llama MAP quinasa, que seguramente en algún momento han estudiado, que regulan la proliferación celular, regulan el movimiento celular, el desplazamiento de una cantidad de estructuras dentro o en vinculación con el citoesqueleto, o sea, una enorme cantidad de respuestas que son vitales. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, una de las cosas que cambia es la tasa de apoptosis de las fibras musculares cardíacas, cosa que es relevante para que tengan más o menos masa muscular del corazón, y que en un esquema como el que está en el inserto donde estábamos viendo en el específico ni aparece. Lo que es más, no solamente no aparece porque no tiene nada que ver con el específico, sino que además porque el tiempo en el cual se produce eso es diferente al tiempo en el cual yo puedo medir el AMP cíclico. ¿Qué tiene que ver esto con las R asterisco que estábamos viendo recién? El R asterisco, el que está en la punta de la flecha, puede ser el que activa GS, o sea, del receptor hacia la izquierda. El R asterisco 2, que es el mismo receptor, pero con un formato diferente, dependiendo de quién es el ligando que yo le pegué, puede ser que en vez de reclutar GS, está hacia la derecha del receptor reclutando GI. El R asterisco 3 puede ser esta, digamos, ahí dentro de la célula, con la beta-arrestina pegada, que hace una cosa que es totalmente diferente a las otras dos. Dicho de otra manera, sobre este esquema, de acuerdo a cómo yo estoy sesgando la respuesta hacia una u otra conformación, es el tipo de respuesta que voy a obtener. O sea, no solamente me puede cambiar en más o en menos, sino que me puede cambiar cualitativamente el tipo de respuesta que tengo. Eso, el tipo que descubrió esto se sacó el Nobel hace 12 años, en 2013 creo. En la práctica fue una cosa tremendamente importante y es hoy por hoy la principal línea de investigación en la industria para fabricar nuevos opiáceos, para fabricar nuevos ligandos adrenérgicos. O sea, es una de las áreas de más rápido crecimiento dentro de la industria farmacéutica, para lo que son moléculas de síntesis. Esto es salir del esquema de buscar que sea un bloqueante o un agonista alfa o beta para ver dentro de los subtipos de señalización que puedo encontrar hacia dónde me voy a orientar. Y me explica algunas de las interacciones que no se entienden demasiado bien. Este es el ejemplo que estábamos hablando antes. En vez de propinoxato, tirescopolamina, pónganle piridinol y es exactamente la misma cosa. Esto que aparece acá es un esquema viejo, creo que llegan a ver la referencia abajo. Esto es un New England Journal of Medicine de hace más de 20 años. Es cuando empezó a haber la percepción clara en la comunidad médica internacional de que una parte importante de la información que estaba surgiendo a nivel genético era importante para entender cómo actuaban los medicamentos, cómo actúan los medicamentos. En la época en que yo estudié fármaco, en serio, hace un montón de años, uno hablaba de los receptores o las enzimas están codificados por genes, pero no había mucha información, salvo situaciones muy excepcionales. Hoy en día no solamente tenemos secuenciado el genoma completo, sino que además tenemos identificación de una enorme cantidad de variaciones que son relevantes para determinar que se produzca el efecto de la droga o que se determine la cantidad de la droga. Esos también son sitios especialmente relevantes para determinar interacciones. El esquemita muestra
en el panel de arriba cambios en, por ejemplo, una enzima o un transportador que permite la absorción de una droga o su excreción o su metabolismo. Eso puede ser un CYP, puede ser el UAT que les mencionaba hace un ratito o cosas por el estilo. El panel del medio intenta ilustrar algo que tiene que ver con el mecanismo de acción. El receptor o alguna proteína G o alguna de las tantas moléculas que participan en la cascada de señalización. Y lo que plantea es el caso más pavo de todos, digamos. Un único gen que tiene dos variantes, una que tiene más actividad y otra que tiene menos actividad. Creo que todos se acuerdan que de cada gen tenemos dos alelos, uno de origen paterno y uno materno, o sea que en el reparto me pueden haber tocado dos iguales o me puede haber tocado uno de cada uno. O sea, puedo tener homocigota del que tiene mucha función, puedo ser homocigota del que tiene poca función, o puedo ser heterocigota, tener uno de cada uno, que me dan, digamos, curvas intermedias para el heterocigota y más altas o más bajas de acuerdo a cuál de las dos formas tengo, tanto para el receptor como para la enzima o el transportador. Lo que está puesto abajo es la cantidad de combinaciones que se me puede generar simplemente con dos genes en la comunidad. Creo que son todos conscientes que para cualquiera de los medicamentos que ustedes utilizan, el receptor puede ser uno, la señalización seguro tiene 5 o 6 proteínas metidas en el medio como mínimo, la absorción es probable que involucre más de un transportador, la excreción otro tanto y que tenga alguna enzima metida en el medio, o sea, una droga típica de cualquier página, de cualquier libro de texto de farmacología, tienen no menos de 10 genes diferentes, no 2 involucrados. Imagínense la cantidad de combinaciones que pueden tener. Eso explica una enorme variabilidad en las respuestas, que es lo que todo el mundo encuentra cuando, incluso corrigiendo la dosis que le van a dar a un paciente por masa corporal o cosas por ello, se encuentran que no todos los pacientes responden igual. Eso es de observación corriente. Sobre eso, la interacción le agrega una segunda vuelta de tuerca que vamos a tratar de ver en algunos casos.